¿Qué hay de los demás apóstoles? ¿Dónde estaban? Justo antes de la fiesta de la Pascua habían estado alojados en Betania, una aldea justo encima del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén y por lo tanto a lo que se pueda llegar caminando. El arresto de Cristo tuvo lugar en un huerto al pie del Monte de los Olivos, un huerto que bien pudo haber pertenecido a la familia de Juan Marcos, el autor del segundo Evangelio. Leemos que tras el arresto de Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Lo más probable es que huyesen más allá del Monte de los Olivos, a la seguridad de Betania. Hasta donde sabemos, Juan y Pedro fueron los dos únicos que permanecieron en la ciudad. Por tanto, vemos que hay diferentes grupos de personas alojados en diversos lugares, algunos en Jerusalén y otros fuera de la ciudad. Estos hechos adquieren una importancia especial cuando estudiamos los acontecimientos de la mañana de Pascua. Recogidos en los evangelios, los relatos a menudo están muy condensados y uno podría pensar que contienen elementos contradictorios. Si no es consciente de las complejidades de la situación y el hecho de que hubo diferentes grupos de personas que fueron y vinieron de la tumba de Cristo, no solo desde diferentes direcciones y por rutas distintas, sino también en momentos diferentes. El breve relato de Mateo ha condensado esas características, como veremos más adelante. Ahora, cuarto punto, estamos hablando de las evidencias de la existencia de Jesús y su resurrección. La evidencia física en la tumba, las vestiduras mortuorias de Cristo. Los relatos de los evangelios nos dicen que varias mujeres discípulas de Cristo fueron temprano a la tumba para embalsamar su cuerpo más concienzudamente que Josué y Nicodemo. Por cierto, su intención muestra de nuevo que la resurrección era lo último que esperaban. Según Marcos, María Magdalena, la madre de Jacobo el menor y José, la otra María, véase en Mateo 27:61 o 28:1, y Salomé habían comprado especias el día anterior al atardecer pasado el día de reposo. Wendan hace una sugerencia muy aplausible, que el relato de Marcos está contando desde la perspectiva de estas tres mujeres, mientras que el de Lucas, que explica que algunas mujeres volvieron al entierro, prepararon especias y ungüentos y cumplieron con el día de reposo, probablemente está escrito desde la perspectiva de Juana, la esposa del mayordomo de Herodes. Como era una mujer pudiente, tendría especias y ungüentos en casa y no se habría visto obligada a esperar, como los otros grupos de mujeres, a que terminase el día de reposo y las tiendas abriesen. Como dice Wendan, es probable que en estos dos grupos de mujeres llegasen a la tumba por separado. El primer grupo, María Magdalena, la otra María y Salomé, llegaron en primer lugar. Para su asombro, encontraron la piedra corrida y el sepulcro vacío. Una de ellas, María, quizás sin entrar en la tumba, corrió a avisar a los apóstoles Pedro y Juan. María no habló de una resurrección, sino simplemente supuso que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Los arqueólogos señalan que robar tumbas era una actividad muy común en el mundo antiguo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los ladrones mostraban un interés particular por las tumbas de los ricos, ya que las telas con las que se envolvía el cadáver y las especias empleadas para embalsamar eran artículos valiosos que se podían revender. Por no decir nada de las joyas y otras posesiones que podían acompañar el cadáver. Aunque Jesús no era rico, José sí lo era. Así que María pudo haber pensado que aquello era obra de unos ladrones de tumbas. Pedro y Juan corrieron a la tumba. Juan llegó primero, se agachó y miró adentro. Inmediatamente notó algo extraño. Las vestiduras mortuorias de lino con las que había envuelto el cuerpo de Jesús seguían allí. Más extraño aún, estaban colocadas como si el cuerpo aún estuviera en su lugar, pero este había desaparecido. Pedro alcanzó a Juan, que debía correr más rápido. Uno de esos pequeños detalles que le dan la narración, ese toque de algo narrado por un testigo ocular. Ambos entraron en el sepulcro y vieron lo que fue posiblemente la imagen más extraña de todas. Las telas que envolvían la cabeza de Jesús se encontraban en la parte ligeramente elevada del saliente interior del sepulcro, y aunque la cabeza ya no estaba, las telas seguían enrolladas del mismo modo, solo que habían quedado planas sobre la roca. El efecto en Juan fue poderoso, vio y creyó. Eso no significa simplemente que ahora creía lo que María había dicho, que su primera ojeada en la tumba era obvio que el cuerpo ya no estaba. Ahora creía que estaba ante algo realmente misterioso. Parecía como si de alguna manera el cuerpo de Jesús hubiese atravesado las vestiduras mortuorias, dejándolas exactamente donde se encontraban, cuando estaba envuelta en ellas. Juan no tenía duda alguna de que estaba viendo la evidencia de un milagro. ¿Qué fue lo que les confirió a aquellas vestiduras mortuorias tal poder de convicción?
La pregunta más obvia que él o cualquier otra persona se haría es, ¿cómo habían logrado quedarse así? Los ladrones de tumbas no se habrían llevado el cuerpo dejando el valioso lino y las especias. Y sí, por alguna razón incomprensible hubiesen querido solo el cuerpo, no habrían tenido ninguna razón para enrollar todas las telas de nuevo como si aún envolviesen el cadáver, a menos que quisieran dar la impresión de que la tumba no había sido profanada. Pero si hubiesen querido dar una impresión, no hay duda de que habrían colocado la piedra de nuevo en su lugar. No obstante, aquí nos encontramos con otra cuestión. ¿Cómo podrían haber movido la piedra los ladrones si el guardia estaba vigilando? Habrían hecho un ruido considerable. La piedra corrida era una prueba irrefutable de que la tumba había sido profanada. Era una clara invitación a acercarse y mirar adentro. Si no fueron ladrones de tumbas, entonces ¿quién pudo ser? Quizás seguidores de Jesús que intentaron llevarse el cuerpo a un lugar más seguro, lejos de las autoridades. De ser así, no habrían ocultado el secreto a los otros apóstoles. Lo habrían enterrado de nuevo de forma reverente, como María pensaba hacer. Y al final, todos los cristianos habrían acabado sabiendo dónde estaba su tumba. En cualquier caso, aún nos quedaría por resolver el tema del ruido que habrían hecho al correr la piedra, ruido que habría alertado al guardia. La forma en que quedaron las vestiduras mortuorias convenció a Juan de que allí había ocurrido algo sobrenatural. Podemos imaginárnoslo haciéndose mil preguntas. ¿Pudo alguien llevarse el cuerpo y enrollar de nuevo las telas deliberadamente para dar la impresión que había ocurrido un milagro? ¿Pero quién habría sido? Moralmente hablando, no podían haber sido los seguidores de Cristo. Psicológicamente hablando, otros tanto otro tanto de los mismos, pues no estaban esperando una resurrección y era prácticamente imposible debido a la presencia de los guardias. Finalmente, sería absurdo pensar que las autoridades hicieran algo que sugiriese la posibilidad de una resurrección. Después de todo, colocaron a la guardia precisamente para evitar algo así. Para Juan y Pedro fue un descubrimiento electrizante. Habían descartado las explicaciones imposibles, por lo que solo les quedaba una alternativa. El cuerpo había salido de las vestiduras mortuorias. ¿Pero qué significa eso? ¿Y dónde estaba Jesús ahora? El conocido historiador Michael Grant de la Universidad de Edimburgo escribe: cierto, cada evangelio describe el descubrimiento del sepulcro vacío de forma diferente, pero si aplicamos el mismo tipo de criterios que aplicamos a cualquier otra fuente literaria antigua, entonces la evidencia es lo suficientemente firme y plausible como para concluir que la tumba realmente estaba vacía. Pedro y Juan se marcharon de la tumba vacía, pensaron que ya no había nada que hacer allí. Sin embargo, como demostraron los acontecimientos, se equivocaron. Parte 5, siguiente lectura, los testigos oculares. Un abrazo.